Tengan muy buenos días, estimados padres y madres de familia. Somos Percy y Leonor. Queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio donde conversaremos sobre un tema muy importante para nuestros hijos: cómo aprenden a leer y escribir durante sus primeros años de escuela. Muchas veces como padres pensamos que aprender a leer significa únicamente memorizar letras, repetir sílabas o copiar palabras. Muchas veces, aunque esas actividades pueden formar parte del aprendizaje, hoy queremos compartir con ustedes que aprender a leer y escribir es un proceso mucho más amplio, significativo y lleno de descubrimientos. Nuestros niños no llegan al colegio sin saber nada. Desde pequeños ya observan carteles, reconocen marcas, preguntan qué dicen en los envases, intentan escribir su nombre o incluso hacen dibujos acompañados de letras inventadas. Todo eso también forma parte del aprendizaje, ¿no? Por eso hoy hablaremos de tres enfoques que nos van a ayudar a comprender, ¿no?, cómo aprenden nuestros niños. Bien, tenemos el enfoque comunicativo, tenemos el lenguaje integral y la teoría psicogenética. Pero no se preocupen, no usaremos palabras complicadas, queremos explicarles de manera sencilla, como una conversación bastante sencilla. Vamos a empezar con el lenguaje integral. El lenguaje integral, ¿qué significa esto? En palabras simples significa que los niños aprenden de mejor manera cuando lo usan con un propósito real y no cuando lo ven como ejercicios aislados sin sentido. Teniendo como ejemplo, podemos visualizar en la imagen una escena de una mamá con su niño, ¿no? Mamá pregunta: ¿me ayudas a encontrar dónde dice leche en esta caja? Teniendo como respuesta del niño: aquí dice, porque tiene la vaca. Aunque el niño todavía no lea de forma convencional, ya está intentando comprender el lenguaje escrito. Eso es muy importante porque aprender no empieza recién cuando el niño lee perfectamente, empieza cuando interactúa con el lenguaje. El lenguaje integral nos dice que el aprendizaje ocurre mejor cuando leer, escribir tienen sentido para el niño. Tenemos como ejemplo, ¿no?, leer un cuento porque quiere saber qué pasa, escribir una nota para mamá, reconocer su nombre en su cuaderno, leer un cartel en la calle. En cambio, si solo repetimos sílabas sin entender para qué sirven, el niño puede aprender mecánicamente, pero sin comprender realmente, ¿no? Es como enseñar a alguien una bicicleta mostrándole solo las piezas. Este es el pedal, esta es la llanta, este es el timón, pero nunca dejarlo montar, ¿no? Los niños aprenden mejor usando el lenguaje completo, igual que aprender a hablar conversando, no estudiando reglas gramaticales primero. Tenemos un pequeño aporte, ¿no?, donde dice, promueve aprendizajes significativos, desarrolla el gusto de la lectura, integra todas las habilidades comunicativas, incrementa la participación activa y favorece la comprensión lectora. Bien, ahora vamos a hablar sobre el enfoque comunicativo. Ahora, el segundo enfoque es el comunicativo. Aunque el nombre suena un poco técnico, la idea es bastante sencilla. Aprender lenguaje es aprender a comunicarnos. Es decir, leer, escribir, hablar y escuchar. No son actividades separadas. Todas sirven para comunicarnos con otras personas y expresar lo que pensamos, sentimos o necesitamos. Teniendo como ejemplo, ¿no?, pensemos en algo cotidiano. Bien, como podemos ver en la imagen, vemos a mamá y a su niño. El niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué dice aquí? Mamá responde: no tocar. El niño pregunta: ¿y por qué dice eso? Mamá responde: porque eso nos está dando un mensaje. Eso ya es comunicación. El niño entiende que lo escrito transmite mensajes. Y cuando un niño aprende que leer sirve para entender mensajes reales, el aprendizaje tiene mucho más sentido. A veces en métodos más tradicionales el niño puede aprender a leer palabras, pero no necesariamente comprender lo que lee o usarla en su vida diaria. En cambio, el enfoque comunicativo busca que el niño use el lenguaje en situaciones reales, teniendo como ejemplo contar qué hizo en su día, escuchar un cuento y opinar, escribir una invitación sencilla, leer instrucciones simples y conversar con sus compañeros. La docente les hace mención a los niños que el día de mañana tendrán un paseo. Por lo tanto, chicos, ¿qué necesitamos para llevar? Los niños responden: agua. Muy bien, vamos a escribirlo. ¿Qué más?
fruta, perfecto, también lo escribimos. Aquí el niño ve que escribir sirve para recordar información importante. Eso hace que el aprendizaje sea funcional. El niño entiende para qué sirve leer y escribir. Y eso también nos deja una enseñanza como maestros que podemos aprovechar muchas oportunidades para fortalecer el lenguaje. Pedirles que lean etiquetas, preguntarles qué creen que dice un cartel, animarlos a contarle historias, dejar que escriban mensajes, aunque todavía cometen errores. Bien, porque equivocarse también forma parte del aprendizaje. En resumen, el enfoque comunicativo nos enseña que el lenguaje no se aprende solo memorizando, sino usándolo para comunicarnos en situaciones reales. Tenemos un aporte. El lenguaje se aprende para comunicarse, comprender mensajes y expresarse. Quizás escriben letras mezcladas, repiten símbolos o escriben algo que para nosotros parece incorrecto. Pero no, papás, tenemos que entender que nuestros niños eh, están en un proceso, ¿no?, de aprendizaje en lo que es lectura y escritura. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Ahora llegamos a una parte muy importante, la teoría psicogenética. Aunque el nombre parece complicado, su idea principal es bastante sencilla. Los niños construyen su aprendizaje poco a poco. Eso significa que nuestros hijos no aprenden solo porque alguien les enseña, sino porque ellos también piensan, observan, prueban y sacan sus propias conclusiones. Por ejemplo, antes de leer correctamente, muchos niños intentan escribir a su manera. Quizás escriben letras mezcladas, repiten símbolos o escriben algo que para nosotros parece incorrecto, pero eso no significa que no estén aprendiendo. Al contrario, significa que están pensando. Veamos una escena muy común. Una mamá le pregunta a su hijo: hijito, ¿qué escribiste aquí? El niño le dice: aquí dice mamá. La mamá responde: pero aquí solo pusiste algunas letras. Sí, dice el niño, porque así dice mamá. Desde nuestra mirada adulta puede parecer un error, pero en realidad el niño está haciendo una hipótesis, está tratando de entender cómo funciona la escritura. Eso es justamente lo que explican estas teorías. Los niños no copian simplemente el conocimiento, sino que lo construyen. Es como cuando arman un rompecabezas, primero prueban una pieza, luego otra y a veces se equivocan, corrigen y siguen intentando. Con la lectura y la escritura pasa algo parecido. Por eso no todos los niños aprenden exactamente al mismo ritmo. Algunos van avanzando más rápido, otros necesitan más experiencia y acompañamiento. Y eso no significa que uno sea más inteligente que otro. También es importante entender que antes de entrar al primer grado, muchos niños ya han tenido contacto con el lenguaje escrito. Por ejemplo, ven anuncios, reconocen logos, identifican su nombre, preguntan qué dicen los mensajes del teléfono, ven etiquetas, ven anuncios, observan libros o cuentos, todo eso ya es un aprendizaje previo. Entonces, cuando llegan al colegio, no empiezan desde cero, llegan con ideas que necesitan organizar y fortalecer. Aquí los errores cumplen un papel muy importante, porque equivocarse no siempre significa fracaso. A veces significa que el niño está pensando y experimentando. Por ejemplo, si un niño escribe casa con cada kilo, queriendo decir casa con C de casa, no necesariamente debemos enfocarnos primero en corregirlo de inmediato. Primero debemos reconocer que ya entendió algo muy importante, que las palabras se representan con letras. Luego, con acompañamiento, irá perfeccionando su aprendizaje y eso requiere paciencia, guía y confianza. Como docentes, esto nos deja una gran enseñanza. No debemos comparar a nuestros alumnos con otros niños. Cada uno construye su aprendizaje a su propio ritmo. Estimados padres de familia, mi nombre es Leoncio Machado González y en esta oportunidad vamos a explicarle cómo aprenden a escribir nuestros hijos. En esta oportunidad vamos a explicarles sobre los niveles de escritura y para ello vamos a preguntarnos qué es aprender a escribir, ¿no? Aprender a escribir no es solo saber letras. Aprender a escribir es un proceso de construcción de ideas donde los niños pues descubren que lo que decimos se puede representar con marcas gráficas. Dentro de los niveles de escritura vamos a presentar 4 niveles. El primer nivel es el nivel presilábico, ¿no?, que es el inicio, ¿no? Pues, ¿qué sucede en esta etapa?
El niño no establece relación entre el sonido y la escritura. Usa garabatos o letras al azar para representar palabras. Un ejemplo, pues al pedirle que escriba elefante, pues escribe las letras MNRK. Y si le dices escribe hormiga, pues escribe las letras MNR. También puede escribir letras largas o mucho, ¿no? Entonces, así como vemos en el gráfico, ¿no? Dentro de nuestra propuesta de intervención docente en el nivel presilábico, presentamos la actividad 1, que es el nombre propio como ancla de aprendizaje. Dentro de ellos tenemos las tarjetas de nombre, ¿no? Pues aquí el niño usa su nombre en tarjetas grandes. Pues hay que leerlo señalando letra por letra, ¿no? Luego lo recortamos a sílabas y hacemos que él mismo arme su nombre, ¿no? En este caso tenemos el nombre de Jorge, ¿no? El rol mediador del docente usa el nombre propio, ¿no? Pues usa el nombre propio porque es la primera palabra estable en el niño, ¿no? El mediador la usa para comparar. Le dice, mira, aquí dice Jorge. Y le pregunta al niño, ¿dónde dice Jorge en esta tarjeta? ¿No? Aquí también dentro del rol mediador tenemos la lectura con el dedo, ¿no? Entonces, al leerlas, pues pasamos el dedo bajo el texto. Así ven que las letras van ordenadas, como podemos apreciar en el gráfico. 2, el nivel silábico, ¿no? Acá hay ya un avance, un gran salto en este nivel. ¿Qué sucede? El niño descubre que la escritura representa partes del habla, pero asigna una letra por cada sílaba que pronuncia. Ejemplo, mariposa lo escribe A-I-O-A o M-I-O-A. Cree que cada golpe de voz es igual a una letra. Pues aparece la duda en el niño. Dice, no, pues aquí me faltan letras, ¿no? Y también lo podemos ver en el ejemplo del gráfico de la etapa silábica, ¿no? Propuesta de intervención en el nivel silábico. A ver, acá tenemos una actividad, esta actividad consiste en palmadas y segmentación. Entonces, pues, se dice mariposa con palmadas, ¿no? Así, 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 palmadas. Y pregunta al niño, ¿qué suena en la primera palmada? ¿Con qué letra empieza? Aquí el rol mediador del docente es, hay que cementar con el niño, ¿no? Dijiste mariposa, diste 3 palmadas, pues y escribiste mío, ¿no? Y se le pregunta, ¿suena todo eso? ¿Qué pasa con la letra P? ¿Y qué pasa con la letra R, no? Aquí el rol del error, pues, no se corrige directo, ¿no? Aquí se escribe, si el niño escribe ayo, pues no se borra, ¿no? Se le pregunta, ¿y dónde está la M de mariposa, no? Acá la parte clave es que el mediador no da la respuesta, ¿no? Crea la duda para que el niño busque una respuesta más potente. 3, el nivel silábico alfabético. Aquí, ¿qué sucede? Pues es una etapa de transición. El niño empieza a analizar la palabra más allá de la sílaba y representa algunas sílabas con 2 letras, ¿no? Mientras que otras la mantiene con una sola, ¿no? ¿Qué hace? Pues el niño escribe algunas sílabas completas y otras solo con la vocal o consonante. Pues el niño cree que ya sabe que las palabras tienen más sonidos, pero aún no las domina, ¿no? Por ejemplo, caballo lo escribe, ¿no? Caalo o C-B-A-O, ¿no? Y también como vemos en el gráfico de los demás ejemplos, en el caso del lápiz, escribe la I, la P, la S, ¿no? O casa, la C, la S, la A, ¿no? Dentro de la propuesta de intervención en el nivel silábico alfabético, ¿no? Presentamos la actividad comparación de palabras, ¿no? Pues escribe casa al lado de carta, se lee y se le pregunta al niño, ¿no? ¿Suena igual? ¿Qué letra cambió? ¿Qué cambió en el sonido, no? Aquí el rol mediador del docente usa pares mínimos, ¿no? Pone en el pizarrón casa y carta. Y lee ambas y pregunta, ¿suena igual? ¿Qué cambió? ¿Qué letras cambió? ¿No? Acá la idea clave es que aquí el mediador valida el avance, ¿no? Pues ya no pones una letra por sílaba, ¿no? Está escuchando más sonidos del niño, ¿no? 4, el nivel alfabético. Acá ya un logro
hay un logro alcanzado, ¿no? ¿Qué sucede? El niño ya comprende que cada sonido tiene su letra, escribe todo lo que oye. Pues aquí el niño escribe fonéticamente correcto, ¿no? Por ejemplo, caballo, lo escribe caballo pero con Y de yuca, ¿no? O caballo con V, ¿no? Hay, hay errores ortográficos, ¿no? Es muy cierto. Pero aquí hay que felicitar a los niños, hay que felicitarlo porque ya es un escritor ya que comunica, ¿no? Aquí también vemos en el gráfico, por ejemplo, casa, escribe, está escrito correctamente casa, ¿no? Pues lápiz la escribe con S, ¿no? Debe ser con Z, ¿no? Hay ciertos errores ortográficos, como decíamos, ¿no? El caso de gallina, escribe gajina, ¿no? Hay cierto error ortográfico, pero el niño ya se comunica correctamente. Propuesta de intervención en el nivel alfabético. Acá presentamos la actividad cajas de palabras, ¿no? Se agrupa palabras por familias, ¿no? Por ejemplo, zapato, zapatero, zapatilla. Ve que se escribe con Z porque viene de zapato, ¿no? El rol mediador del docente, ¿no? Aquí trabaja con familias de palabras, ¿no? Acá, por ejemplo, el niño escribe, por ejemplo, zapato con S, ¿no? Mira, dice, viene de zapato, zapatero, por eso va con Z, ¿no? Entonces hay una pequeña corrección. Acá la selección de errores, acá no corregimos toda la vez, ¿no? Para no frustrar al niño. Elegimos 2 o 3 reglas que son importantes cada semana. Nuestra labor como mediador o como mediadores, no damos respuestas al niño, hacemos preguntas que activen su mente. Andamiaje, ¿no? Le damos la ayuda justa para que lleguen al siguiente paso, ¿no? También establecemos un ambiente rico, llenamos el aula de texto con sentido, ¿no? Mucho sentido. Y valoramos el proceso, ¿no? El error no es una pista de cómo, el error es una pista de cómo está pensando el niño, ¿no? Muchas gracias. Doy paso a mi compañera. Hoy vamos a hablar acerca de la evaluación formativa en la lectoescritura. Muchas veces pensamos que evaluar significa únicamente colocar una nota. Sin embargo, en los primeros años de primaria, evaluar implica acompañar, observar y comprender cómo aprende cada estudiante a leer y escribir. Sabemos que el proceso de evaluación en la lectoescritura debe ser continua, procesual y centrada en cómo el niño construye su aprendizaje. Tenemos las siguientes fases, que es la evaluación diagnóstica, donde el docente puede reconocer si el niño está en una etapa presilábica, silábica, silábica alfabética o alfabética. Asimismo, la evaluación formativa es donde se desarrolla durante todo el proceso de aprendizaje. Aquí el docente va a observar cómo el niño escribe, qué estrategias utiliza, cuáles son sus dudas y qué avances va logrando poco a poco. En otras palabras, no se espera únicamente el resultado final, sino que se valore el camino que el estudiante recorre para aprender. Por otro lado, la retroalimentación es fundamental. No basta con decir muy bien o inténtalo otra vez. El comentario debe ayudar al niño a comprender qué logró, qué necesita mejorar y cuál es el siguiente paso para avanzar. De esta manera, el estudiante desarrolla una autonomía y confianza en sí mismo. Tenemos el siguiente ejemplo del nivel en inicio, ¿no? Un estudiante escribe K para representar la palabra camisa. Esto no significa que no sepa escribir. En realidad está utilizando una hipótesis silábica. Escribe una letra por cada sílaba que escucha. La retroalimentación adecuada sería: excelente, Mateo. Veo que pusiste la C de casa y la A de amor. Suena muy bien. Escucha cómo suena en el medio. Camisa. ¿Qué letra crees que nos falta aquí para que suene mi? Nosotros no vamos a castigar el error, lo vamos a convertir en una oportunidad para pensar. Por otro lado, tenemos también otro ejemplo que es nivel en proceso, donde otro estudiante escribe su ficha personal, pero olvida escribir las palabras completas y colocar el punto final. La retroalimentación puede ser: Milan, me encanta tu ficha personal. Al leerla de corrido me quedé un poco sin aire. Vamos a leerla juntos. ¿Dónde crees que deberíamos dar un respiro para poner un punto? Además, fíjate en Comit. ¿Qué letra le falta? Así el estudiante reflexiona sobre su propia escritura.
Por otra parte, en la educación tradicional, el error muchas veces se veía como fracaso. Hoy sabemos que el error es una oportunidad para comprender cómo piensa el estudiante. Veamos el siguiente ejemplo. Si un niño escribe pao en lugar de pato, no significa que no sabe escribir, significa que está identificando sonidos y procesando la estructura de la palabra. Ahora nos realizamos la siguiente pregunta. ¿Cómo transformar el error en aprendizaje? Lo primero que tendríamos que hacer es no corregir de forma punitiva. En lugar de tachar con rojo, se debe acompañar al estudiante para que descubra su error. Por otro lado, provocar el conflicto cognitivo. El docente puede pedirle, lee con tu dedo lo que escribiste. Cuando el niño dice pao, se dará cuenta de que falta un sonido para decir pato. Así él mismo busca la letra faltante. A su vez, debemos promover la reflexión metalingüística. Por ejemplo, conversar con los estudiantes diciendo, ¿por qué creen que algunos compañeros escribieron pao en lugar de pato? Vamos a leer la palabra lentamente. ¡Pato! ¿Qué sonido creen que falta en el medio para que podamos leer correctamente pato? Estas conversaciones van a desarrollar el pensamiento crítico y la autonomía en los estudiantes. En cuanto a la evaluación cualitativa y cuantitativa, sabemos que la evaluación cuantitativa se basa principalmente en números y notas, ¿no? Por ejemplo, 10 de 20. Aquí se trabaja más el resultado final, donde puede generar frustración y miedo a equivocarse. Ahora, si hablamos de la evaluación cualitativa, se centra en el proceso y los avances del estudiante. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar rúbricas, observaciones o registros anecdóticos, ¿no? Aquí lo importante es comprender cómo aprende el niño. Sabemos que las ventajas de la evaluación cualitativa visibiliza pequeños avances, como podemos apreciar en este momento. Por ejemplo, ¿no? Un niño que pasa de escribir mía a escribir maioa para representar la palabra mariposa ha realizado un enorme avance, aunque todavía no escriba correctamente. Aquí ya el niño ya comprendió que las palabras largas necesitan más letras. En efecto, la evaluación cualitativa disminuye el miedo al error y fortalece la motivación. Aquí los estudiantes se sienten más seguros para participar y escribir. A su vez, nosotros como docentes vamos a adaptar las estrategias según las necesidades reales de cada estudiante. Sabemos que cada niño aprende a su ritmo y necesita acompañamiento diferente. En definitiva, debemos recordar que aprender a leer y escribir es un proceso complejo y gradual. Los niños aprenden mejor cuando se sienten acompañados, pueden equivocarse sin miedo, reciben orientación adecuada y encuentran sonido real en la lectura y escritura. Sabemos que la evaluación formativa no busca castigar el error, sino convertirlo en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Por ello, la familia y la escuela deben trabajar juntas de la mano, para que así se pueda brindar confianza, motivación y apoyo constante a nuestros estudiantes. Muchas gracias.